de carácter. Ahí se está grabando, ahí escuché la vocecita. Gracias por sumarse al webinar de carácter informativo. La idea es un poquito hablar de inteligencia artificial generativa y cómo desarrollar una inteligencia artificial que trabaje con los datos o la información de nuestros negocios. Por eso lo titulamos Custom AI. Aplicar la inteligencia artificial a casos de uso customizados. Sobre nosotros, queríamos contarles un poquito, ya varios nos conocen, pero ¿qué hacemos en Taligent y quiénes somos? Actualmente somos una empresa de más de 150 colaboradores de diferentes especialidades, desarrolladores de software, BI, diseñadores científicos e ingenieros de datos. Tenemos una experiencia de más de 500 proyectos ejecutados a lo largo de nuestros 9 años, con presencia en 4 países: Estados Unidos, España, Uruguay y nuestra sede central en Argentina. Y vamos a estar hablando un poquito de todas las tecnologías de inteligencia artificial relacionadas o disponibles en la plataforma de IBM. Trabajamos en Taligent a partir de 5 unidades de negocio: automatización de procesos, desarrollo de software, ingeniería de datos, business intelligence y analítica avanzada, que es la unidad de negocios de la que formamos parte nosotros tres, que vamos a ser los speakers: Dani Galeano, Santi Martínez, Data Scientists del equipo, encargados de trabajando en el equipo de investigación y desarrollo, y Gianfranco Grillo, quien les habla, el gerente de la unidad de analítica avanzada. Tenemos experiencia y clientes en diferentes industrias y diferentes tamaños de empresas también: medios, agropecuarios, retail, salud, entre otras. Y ya entrando un poquito en lo que es el tema de la charla, vamos a hablar sobre una introducción a la inteligencia artificial. Es importante estar todos alineados sobre de qué trata, cómo funciona de la IA generativa, cómo podemos aumentar el conocimiento, cómo podemos usar esos chats con datos de nuestras empresas, cómo se hace por detrás, un poquito más a carácter informativo, no muy técnico, pero sí con explicación de cómo se realizan estas soluciones, la cantidad de herramientas que tenemos disponibles. Vamos a mostrarles algunas demostraciones que preparamos, potenciales casos de uso para que tengan en cuenta a la hora de querer implementar inteligencia artificial y hablar de algunas tendencias a futuro. Ya arrancando como introducción, todos hablamos o escuchamos hablar de inteligencia artificial, pero ¿qué es la inteligencia artificial o de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Básicamente, la inteligencia artificial es una disciplina que se centra en el desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente las haría un humano. Las calidades de estos sistemas suelen ser muy similares a la ejecución de las tareas como si las hiciera una persona, o hasta a veces incluso mejor. Pero, ¿qué podríamos hacer de forma práctica? ¿Qué significa esto? Lo que vamos a hacer en forma práctica son modelos de Machine Learning o de aprendizaje automático, que es una técnica mediante la que se le enseña un modelo comportamientos pasados para que pueda detectar patrones y predecir el futuro. Esta capacidad de detectar patrones en los datos es la que decimos que suelen ser mucho mejores que los humanos. Detectar patrones en múltiples eh, valores numéricos, solamente un modelo de inteligencia artificial podría hacerlo. También existe la aplicación del procesamiento del lenguaje natural, o NLP, que es la capacidad que tienen los modelos de entender y generar lenguaje humano, como modelos conversacionales o chats, como si estuviéramos hablando con otra persona y en realidad es un asistente. Modelos de visión por computadora, o en inglés Visual Recognition, que es la habilidad para ver o interpretar imágenes y videos, detectar objetos, situaciones, acciones eh, en estos datos, utilizándose en diversas aplicaciones. Y también tenemos eh, otro caso de aplicación, que sería el desarrollo de sistemas expertos o de razonamiento, que básicamente es utilizar el conocimiento de un experto en algún área específica para resolver un problema, como por ejemplo en el ámbito de la salud, la predicción de enfermedades. En esencia, la guía es enseñarle a las máquinas, a las computadoras, a pensar, podríamos decir, pero más que nada actuar de forma similar a los humanos, con el objetivo de que nos ayuden a tomar decisiones más informadas
eficientes y eficientes en nuestra vida diaria y sobre todo en el ámbito empresarial. Los ámbitos de aplicación son muy diversos, desde áreas como la medicina y la educación, la industria, finanzas, comercio electrónico y en todas las áreas de estas industrias, como atención al cliente, logística, entre otros. Lo más importante es que nos ayudemos de la inteligencia artificial para automatizar tareas y para tomar decisiones más informadas. Ahora que sabemos un poquito de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial y sabemos que los modelos de Machine Learning son modelos de inteligencia artificial y de Deep Learning, como reconocimiento de imágenes, también son modelos de inteligencia artificial, vamos sobre el core de esta charla, que es la IA generativa. La IA generativa también es inteligencia artificial, como bien su nombre lo indica. Pero ya adentrándonos en la inteligencia artificial generativa, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es la IA generativa? La IA generativa, como vimos recién en el último gráfico, es una rama específica de la inteligencia artificial que se enfoca en la creación de contenido completamente nuevo, similares a datos con los que fue entrenado, a datos pasados o de situaciones específicas, pero generando contenido muy diferente. Y esa justamente es la principal diferencia con la IA o Machine Learning tradicional. Lo que nos permite es una mayor creatividad, generar, por ejemplo, si tenemos descripciones de productos, generar una descripción completamente nueva. Si queremos recomendarle un producto o un servicio a un usuario, generar todo ese texto que busque captar la atención de los usuarios, campañas de email marketing, hacer resúmenes de contenidos, de documentos, cualquier tipo de texto, o incluso también generar un asistente que conozca los datos de mi empresa y pueda ayudarme a obtener diferentes insights de los mismos. Algunos de los puntos que marcamos acá de cómo diferenciar lo que hoy en día ya se conoce o se habla como Machine Learning tradicional de lo que es la IA generativa, es que mientras el Machine Learning tradicional se entrena y se utiliza para resolver una única tarea y un único problema en específico, implementando reglas y algoritmos específicos y generando resultados repetibles y predecibles, la IA generativa tiene la capacidad de crear diferente contenido de forma autónoma, como texto, imágenes, música, voces y otro tipo de contenido. Los modelos que se utilizan en la IA generativa se llaman modelos fundacionales y están entrenados para resolver tareas muy variadas, no para única tarea específica. Pueden ser también customizados para performar mucho mejor en alguna tarea deseada o para conocer algún tipo de datos desconocidos previamente. También los modelos tradicionales comprenden la información mediante el reconocimiento de patrones y la principal limitación que se suele encontrar en implementar este tipo de soluciones es la cantidad o el volumen de datos que requerimos históricos y etiquetados para obtener una buena precisión en los resultados. La IA generativa no requiere reentrenarse, no requiere una gran cantidad de datos, sino que tal vez con algunos ejemplos podemos resolver problemas con una gran precisión. Así que bueno, estas son un poquito las diferencias muy por arriba entre la IA generativa y el Machine Learning tradicional, y no menos importante, lo principal de la IA generativa es la capacidad de enriquecer estos modelos con los datos de nuestras empresas, como vamos a ver ahora en un ratito en las demos. Hablamos de modelos fundacionales, que son lo que está por detrás de la IA generativa, así como los modelos de Machine Learning en la inteligencia artificial tradicional, en los modelos fundacionales están detrás de la IA generativa. Pero, ¿qué son los modelos fundacionales? Son modelos entrenados con grandes cantidades de datos de diversos tipos, texto, imágenes, videos, entre otros, que les permite adaptarse y aplicarse a una amplia gama de tareas. No están hechos para resolver un problema en específico, sino una gran variedad de problemas. Pensemos que estos modelos utilizan miles de millones de datos o de parámetros para ser entrenados. Es por eso justamente que pueden resolver diversos tipos de problemas. El contenido generado por estos modelos suele ser de una gran calidad y permiten construir diversos tipos de aplicaciones sin tener que reentrenarlos. Elijo un modelo, lo utilizo, desarrollo una aplicación y ya la puedo tener productiva
en algún área o un proceso específico. Además de la generación de texto, que es lo principal de los modelos fundacionales o como hoy lo conocemos los LLM, con la inteligencia artificial generativa se puede generar diversos contenidos de imagen, se pueden generar voces, se puede generar música también o videos. Hace no mucho salieron algunos ejemplos de imágenes del Papa bailando, que las hicieron usuarios de Internet, o también imágenes de caricaturas de fotos reales hechas con un formato de Disney y Pixar. Todo eso estaba hecho con inteligencia artificial. O temas musicales de artistas históricos con artistas contemporáneos, que nunca eh, desarrollaron músicas o temas juntos. Pasando un poquito a algunos ejemplitos que queríamos mostrarles de videos o de voces, se pueden, como vemos, este video es de una calidad muy alta y para mí es increíble ver este video y pensar que no hubo una persona editándolo, grabándolo, creándolo y que ni siquiera la que vemos acá es una persona real, sino que está todo hecho con inteligencia artificial. A mí me encanta este video y siempre que tengo la oportunidad trato de mostrarlo. Y bueno, acá justo nos mandaron un mensaje, lo vamos a Buen día a escuchar. todos. ¿Cómo andan? Estoy acá en Estados Unidos concentrando para la Copa. Se cortó. Buen día a todos. Sumé un ratito al ver el webinar que preparó Taligent junto con IBM. Me viene gustando mucho y estoy ansioso por ver las demos. Aguántala ya. Un saludo. Bueno, gracias Leo por el mensaje. Nos pone muy contentos que estés, que te guste mucho la inteligencia artificial. Pero bueno, si bien nos encantaría, no es real este audio, sino que está hecho con inteligencia artificial. Eh, la verdad que la aplicación de la generación de voces es espectacular. Poder desarrollar un asistente que no únicamente chateemos, sino que a su vez nos pueda responder con alguna voz o crear un asistente virtual con alguna imagen, es una aplicación que está muy buena para dar un paso extra en los asistentes que brindamos a nuestros clientes. Y ahora sí, yo cerrando un poquito la introducción para darle paso a los chicos, eh, en la implementación de lo que es la inteligencia artificial generativa o estos tipos de modelos, nos enfrentamos con varios desafíos, pero a su vez nos traen aparejados grandes beneficios. Los principales desafíos que nos podemos enfrentar es en los recursos computacionales y la estimación de uso. Para entrenarlos o utilizarlos, como bien dijimos que se utilizan miles de millones de datos y de parámetros, se suelen requerir muchos recursos computacionales, pero por suerte hoy en día contamos con plataformas como por ejemplo Watson X de IBM, que nos permite utilizar modelos sin requerir la infraestructura para tenerlos disponibles. Y también lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a estos recursos es que si bien se puede estimar el uso y el costo de utilizar la IA generativa, va a variar según la cantidad de interacciones que los usuarios tengan con los modelos. Otros puntos claves y principales desafíos es el monitoreo e interpretabilidad. Esto es muy importante, monitorear respuestas e interpretarlas para eh, dar transparencia a los modelos es un problema con los que nos solemos enfrentar o dudas que nos solemos enfrentar en realidad a la hora de hablar sobre IA generativa, pero por suerte hay muchas plataformas que nos permiten este monitoreo y trazabilidad. Utilizar modelos que no tengan ningún tipo de sesgos, que no nos traiga aparejado ningún problema relacionado a la ética, o que no respondan preguntas alucinando, como por ejemplo, hoy es 15 de diciembre de 2032, cuando no lo es. Todo esto se conoce como alucinaciones, entonces evitarlas es un gran desafío a la hora de implementarlo. Sin embargo, como les decía anteriormente, por suerte existen varias herramientas que nos permiten el monitoreo e interpretabilidad de estas respuestas. También, no menor, el, y el principal eje a la hora de hablar sobre datos empresariales es la privacidad y protección de nuestros datos. Cuando un usuario entra a cualquier página, a un chat que tenga inteligencia artificial y le comparta nuestra información, nosotros nunca leemos los términos y condiciones, pero esos términos y condiciones nos dicen explícitamente
que damos el consentimiento de que esos datos se usen para el reentrenamiento de esos modelos. Entonces esos datos suelen quedar públicos y disponibles para la empresa que desarrolló el chat. Es muy importante que las soluciones estén desarrolladas en la plataforma, que a la hora de utilizar datos empresariales con este tipo de modelos, sea mediante modelos que estén alojados en alguna plataforma, como por ejemplo Watson X, ya que ahí los términos y condiciones varían y sabemos que nuestros datos están seguros, que no son utilizados con ningún otro fin más que la de enriquecer las capacidades de estos tipos de modelos. Los principales beneficios es la personalización avanzada en el contenido generado, nos permite generar contenido a gran escala y nos permite resolver muchas tareas que a una persona podría demandarle mucho tiempo. Entonces, de esta forma le permitimos a cualquier usuario que pueda enfocarse en sus tareas que sean mucho más complejas o enriquecedoras para su día a día. A su vez, con la inteligencia artificial generativa no tenemos que pensar en contar con una gran cantidad de datos históricos para entrenar un modelo, sino que tal vez podemos resolver ese problema que buscamos con modelos fundacionales. Y sobre todo, el mayor beneficio es aumentar el conocimiento de estos modelos para que conozcan información de nuestra empresa, nuestros procesos y nuestros datos. Y así poder hacerles preguntas como ¿cuál es la rentabilidad del último año en el área de logística? Para entender un poco todo esto que estuvo planteando Jean recién, es importante entender un poquito de cómo es que funciona la arquitectura, no demasiado. También un poco para entender qué es lo que pasó en los últimos años que esto de la nada explotó. Y fue principalmente por una arquitectura nueva que se llama la arquitectura de Transformers, que la ventaja que tienen frente a todas las arquitecturas previas es que entienden mejor el contexto de toda la palabra. No es que se centran en palabras por separado, sino que entienden todo y entienden mejor cómo es que se comporta el ser humano y cómo se comunica. Y de esa forma entiende mejor el lenguaje y puede dar mejores respuestas y entender mejor qué es lo que se le pide. Antes de eso se usaban otros tipos de IA generativa, por ejemplo los autoencoders variacionales, conocidos como BAE, que se basan en dos redes, en donde una lo que hace es codificar y otra decodificar. De esa forma, en cada decodificación se estaba creando contenido y habían otras que se llaman las redes generativas adversarias, son las GANs, que son justamente adversarias, pues son dos redes donde una está generando contenido y la otra está aprendiendo a evaluar el contenido que se genera, para que de esa forma se acerque más a algo que sea bueno o sea bonito para lo que se busca hacer. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre distintas técnicas que se usan para hacer un fine tuning. Fine tuning se llama como muchas veces hacer reentrenamientos para eh, hacer más específica una red, o al menos eso se hace en otras áreas de inteligencia artificial. Con esto específicamente es difícil y muchos le dicen reentrenar, pero no es algo que se haga principalmente porque es muy costoso. Y antes de hacer eso, que casi siempre la respuesta es no, lo que se hace es aplicar técnicas de prompting para obtener mejores resultados. Hay distintas técnicas de prompting, zero shot, one shot y few shot, que como el nombre dice, se basa en la cantidad de ejemplos que uno le da. En el zero shot es como la mayoría solemos usar ChatGPT y todas las demás redes, que es que simplemente uno se sienta y le pide algo en específico. One shot es dándole un ejemplo en particular, por ejemplo, quiero que me devuelvas la receta de una torta de ricota y uno le da el ejemplo de cómo quiere que lo formatee con las calorías, con todo lo que quiera. Y un few shot es donde le da varios ejemplos. Si uno tiene casos muy distintos y le gustaría que eso lo haga tener una información más precisa. Eh, Esto se hace para obtener mejores resultados y para evitar los costos elevados del procesamiento. Para esto también se define una arquitectura que se llama las RAGs, que son las Retrieval Augmented Generation, y esto es muy importante porque es lo que usamos en las demos, en donde se basa en que junto con el prompting que uno haga, que es la consulta que le va a hacer lo que escribe, se consulta a un origen de datos
que puede ser un documento, puede ser una base de datos, puede ser una página web, lo que sea, para obtener esa información. En vez de que sea todo lo que sabe el modelo, ahora va a ser consultar específicamente una fuente de datos. Y esto puede servir mucho para, por ejemplo, si uno quiere tener una red que funcione únicamente para consultar cuestiones referidas a seguridad dentro de un ambiente que está en un documento, entonces arma un RAG específicamente para ese documento. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver un poco cómo es que funciona eh, esta lógica de pasos. Uno le pregunta, por ejemplo, uno le sube un documento de seguridad dentro de un supermercado, por ejemplo, y uno le pregunta por dónde debería salir en caso de que haya un accidente y tenga que evacuar rápidamente la zona del patio de comidas. Y en base a eso, en base a ese prompt que yo le indico, va a hacer una consulta al documento y en base a la información que obtengo del documento, el modelo va a interpretar la respuesta y me la va a devolver a mí. Esa es lo que se llama una arquitectura RAG. Ahora puedo hablar un poco más del tema mi compañero. Bueno, buen día a todos, muchas gracias Santi. Bueno, sin abrumarlos un poco, le voy a contar qué necesitamos o qué hay por detrás de todo esto que nos contaba recién Santi para poder hacer posibles estas soluciones que le pongan esteroides a la inteligencia artificial generativa y principalmente el lenguaje. ¿Por qué digo esteroides? Porque un poco nos había hablado ya de algunas limitaciones que tenemos y es que principalmente los grandes modelos de lenguaje fueron entrenados hasta cierta época y a partir de ahí ya no tienen más información y tampoco tienen la información de la empresa y lo que nosotros queremos es poder hacerle preguntas puntualmente a nuestra propia fuente de conocimiento, ¿sí? A nuestros propios documentos, eh, a nuestros propios archivos y para eso vamos a ver la arquitectura que necesitamos por detrás. Esta arquitectura, como mencionaba Santi, se llama RAG y esto es lo mínimo que necesitamos para llevar a cabo un proyecto que nos permita hacer preguntas a una inteligencia artificial y que nos conteste el lenguaje natural. ¿Bien? Esto es lo mínimo. De acá en más podemos crecer dependiendo de la solución y agregar otros tipos de metodologías. Eso como dato de color. Vamos a iniciar, vamos a dividir la arquitectura en dos fases. Una es la fase de arriba, como podemos ver, y suele denominarse indexado. La principal característica que tiene esta fase es que va a finalizar con nuestros archivos almacenados en una base de datos. Esa es la principal característica. Y en la parte de abajo podemos ver la segunda fase. Esta fase se llama de recuperación, donde puntualmente tenemos un cliente o alguien de nuestra propia empresa que le está haciendo una pregunta a nuestra fuente de datos. Se va a realizar el proceso que nos comentaba recién Santi y lo que vamos a obtener es una respuesta en lenguaje natural. Eso es sumamente importante, una respuesta en lenguaje natural. Vamos a ir ahora desmenuzando las principales fases o etapas que tenemos en esta arquitectura y lo que vamos a iniciar nosotros es con nuestros documentos. Nosotros en nuestra empresa tenemos documentos que, como mencionaba Jan, por ejemplo, son privados, que la inteligencia artificial generativa no la conoce, y de estos documentos tenemos diversos tipos de archivos. Estos archivos pueden ser, por ejemplo, PDF, pueden ser archivos de texto, pueden ser tablas, puede ser audio, puede ser video, que haya que transformarlos para que estén disponibles en lenguaje natural, por ejemplo, y toda información no estructurada. Lo que vamos a hacer con eso es empezar a dividirlos en pequeñas porciones de datos que son llamados chunks, y la intención de esto es dividirlos porque cuando nosotros le realizamos una pregunta, un input o un prompt, ¿bien? O un prompt a una inteligencia artificial de lenguaje, tenemos un límite en esa entrada en palabras o en caracteres o tokens. ¿Bien? Entonces necesitamos dividirlo. Dividimos todos nuestros documentos en pequeñas porciones y pasamos al dato siguiente, que es transformar todos los caracteres, todas las palabras que tenemos en nuestro documento, en estos mini documentos denominados chunks, transformarlo en números. ¿Bien? Al fin y al cabo, las inteligencias artificiales son modelos matemáticos. Por detrás hay matemática muy avanzada y nosotros de cierta forma necesitamos realizar un proceso para convertir esas palabras en números, en este caso van a ser en vectores, y esos vectores van a tener la característica que van a tener en esos vectores
la semántica propiamente de la palabra y, por ejemplo, podemos conocer la similitud que podemos tener entre palabras, entre frases o entre documentos. Entonces, lo que hacemos en este paso, que ahí vemos que es embeber, justamente, y transformar esto a vectores, lo que vamos a hacer es lograr tener listo nuestras palabras en números y, por último, lo que tenemos que hacer es almacenarlo. Bien, lo vamos a almacenar como si tuviésemos una base de datos, pero esta base de datos suelen denominarse vectoriales, por lo que dijimos anteriormente. Entonces, ahora ya tenemos con esto último, y al finalizar este proceso, todo lo que empezamos como datos que teníamos en palabra, en texto y todo en documentos distintos, los almacenamos ahora en una base de datos y está disponible para que podamos hacer consultas. Ahí viene la segunda fase, que es donde vamos a recuperar esta información y va a inicializar con una pregunta que le hagamos a esa fuente de conocimiento. Entonces vamos a inicializar con una pregunta. Esa pregunta también la vamos a transformar en un embedding, la vamos a transformar en un vector, y a partir de ese vector vamos a buscar todos los pequeños documentos que más se asemejen a esa pregunta. Que más se asemejen a esa pregunta. Y una vez que tenemos todos esos pequeños vectores, vamos a unificar toda esta información en un prompt, que el prompt es la entrada a esta inteligencia artificial para que la procese, junte todo lo que tenga que juntar y nos devuelva todo este resultado en lenguaje natural. Al fin y al cabo, el resultado que nosotros queremos es hacerle una pregunta de algo de los documentos, como alguna instrucción en particular, y que me lo pueda devolver en lenguaje natural. Esa es la arquitectura en general, eso es todo lo que necesitamos para hacer un rack mínimo. Recuerden después que podemos crecer en la solución y quizás necesitamos entre medio algunas otras técnicas, pero lo más importante es esto, que tenemos un stack tecnológico bastante amplio. Y cuando tenemos un stack tecnológico bastante amplio, esto nos está indicando dos cosas. Una es que tenemos suficientes herramientas para variar diferentes técnicas, y por el otro lado es porque si tenemos muchas tecnologías estamos hablando de una tendencia. Como vemos acá en este gráfico, para cada una de estas cosas tenemos múltiples tecnologías. Las hemos agrupado en los diferentes tipos que necesitamos para hacer estas soluciones. La primera que podemos ver en rojo va a ser el corazón de nuestra aplicación y son los modelos fundacionales, los que hablo ya. Estas fuentes de lenguaje natural que fueron entrenados con gran conjunto de datos. Tenemos muchas y todas las podemos, si utilizamos por ejemplo Watson AI, podemos acceder a ellas sin la necesidad de tener instanciados en una computadora propia de la empresa, sino a través de una API. Eso me lleva al segundo agrupamiento, que es si queremos hacer una solución, vamos a necesitar un servidor, un procesador o poder de cómputo. Entonces ese poder de cómputo lo tenemos agrupado ahí debajo, como por ejemplo en Cloud IBM y el resto de las cloud conocidas. También algo que es muy importante es poder observar los resultados, poder evaluarlos, ver qué está haciendo, ver cuánto está consumiendo. Entonces con Watson X Governance podemos hacerlos, podemos evaluar, podemos hacer un traqueo de todo este proceso del cual hablaba Santi, y es sumamente importante, no solo porque da transparencia, sino también pensando a futuro, es porque se está empezando a reglamentar la inteligencia artificial, y esto puede ser una de las posibles cosas que se legalicen, como la transparencia. Y también como desarrolladores tenemos framework y tenemos varias herramientas que podemos utilizar, que lo que van a hacer es unificar todas estas buenas prácticas. Hablo de lo que habló Santi, por ejemplo, como prompting, y nos van a permitir hacer estos chats de manera que más se asemejen a lo que hace un humano, ¿no? Entonces, por detrás hay hasta mecanismos de razonamientos que se pueden ir aplicando para que esa respuesta sea lo más acertado, como si estuviéramos hablando con un par. No los aburro más, creo que eso es todo. Y vamos a lo que vinimos, creo que la mayoría, que es a conocer un poco las demos de las plataformas que hemos ido desarrollando y los diferentes tipos de casos de uso, para que lo tengan mapeado y puedan conocer qué podemos hacer, digamos, con esta inteligencia artificial generativa. Vamos con el primero. De Taligen, con el equipo de desarrolladores hemos
hecho una plataforma que unifica varias de estas cosas. Acá en particularmente lo que vamos a hacer es, esto que vimos recién de poder subir un PDF en este caso, para ampliar una fuente de conocimiento interna y poder hacer preguntas sobre ese PDF. Acá estamos añadiendo un manual de higiene y seguridad que tiene varias instrucciones. Y lo que va a hacer ahí mismo es, primero, hacer la primera fase donde la guardamos en la base de datos vectorial. ¿Sí? Lo dividió a todo ese documento gigante que teníamos, lo guardó en la base de datos y ahora le vamos a hacer una pregunta. En este caso, ¿cuáles son las principales normas de seguridad? Y ahí vamos a pasar a la segunda fase que habíamos visto anteriormente, que es la de recuperación de la información y de poder de consultarla en lenguaje natural, que es lo que necesitamos. Como podemos ver, ahí tenemos la respuesta, listado cada una de esas normas. Y lo que le vamos a preguntar ahora, ¿qué debo hacer en caso de un incendio? Y acá algo muy importante, digamos, que podamos ver esas instrucciones y tener información en la empresa de manera generalizada. En este caso, ¿cuál es el protocolo que tenemos que seguir? Es dar aviso por un canal de seguridad, avisar al cuerpo de bomberos, avisar a la fuerza del orden público y activar el plan de evacuación, que es algo importantísimo y que lo vamos a ver un poquito más abajo, que además nos ha hecho y nos ha imprimido la imagen de ese plan de seguridad, sumamente importante. Entonces, no solo nos ha buscado en nuestra pregunta la similaridad con los documentos, sino también en este caso con las imágenes y las hemos podido mostrar de manera correcta. Así que hay una potencialidad bastante grande. Ahora, de manera similar, le vamos a mostrar un documento, también un PDF, que nos va a permitir ampliar esta base de conocimientos, pero ahora le vamos a hacer preguntas específicamente sobre esos documentos, y esto es un manual de trazabilidad de agroquímicos que está articulado en el SENASA. Entonces vamos a subir un manual de usuario de una aplicación y le vamos a hacer preguntas. Ahí se cargó el documento, siguiendo el proceso que elegimos anteriormente. Y la primera pregunta es ¿por qué es importante un sistema de trazabilidad de agroquímicos? Esto nos va a buscar nuestra fuente de conocimiento y nos va a decir o a unificar toda la información que encontraron en ese documento, y lo más importante es que lo podemos disponibilizar para cualquier persona que quizás no tenga esos conocimientos. No necesitamos el especialista en este caso. Y también le vamos a pedir que nos dé algunas instrucciones de cómo dar de alta un depósito. Veamos lo que pasa. Perfecto. Obtenemos de nuevo. Lo interesante acá es que nos produce un listado, nos da un paso a paso de algo que no conocía, lo podemos seguir y siguiendo estos pasos vamos a poder crear el alta de un depósito para almacenar agroquímicos. Está muy interesante. No hace falta ir directamente al experto, si no lo tenemos disponible en cualquier momento. Y por último, nos da un resumen y nos muestra las imágenes correspondientes por si quisiéramos hacer esa creación en la plataforma. Esto está muy interesante, pero no es la única forma en la que podemos ayudar para aumentar esa fuente de conocimiento. Tenemos otra más, como por ejemplo, ir hacia una página web, buscar el contenido en la página web y extraerlo. Entonces esto es sumamente importante, por ejemplo, si tenemos algún portal, por ejemplo, agropecuario, algún portal de noticias que se va actualizando constantemente y necesitamos estar al día a día, ¿no? Entonces, en este caso, cargamos una noticia, que es una noticia del día de hoy, y le vamos a pedir que nos resuma ese artículo para que todos conozcamos qué estamos viendo. Y nos dice que la noticia habla sobre la importancia en la votación del Senado, de la ley base que se está votando ahora y el paquete fiscal. Y cómo la ausencia del presidente Milei le da un rol mucho más alto a la vicepresidenta. Entonces ahí le vamos a preguntar cuál es el rol de la vicepresidenta. Y nos dice que en caso de que no esté el presidente, la vicepresidenta, que es la presidenta del Senado, en este caso va a tener una decisión clave por su voto en caso de empate. Y
Y por último, le vamos a hacer una pregunta muy específica del contenido, que es qué es lo que se está votando, y lo que nos va a contestar es que se está votando la ley de bases y el paquete fiscal, que eso es algo muy particular, suena decir como una aguja en un pajar. Dentro de todo el contenido, que es muy grande, algo muy chiquito y particular. En este mismo caso de uso, es muy interesante a veces, por ejemplo, en páginas web donde tenemos reglamentaciones, donde tenemos leyes que pueden ir cambiando constantemente, poder ir consultar cuáles son los cambios o consultar sobre un artículo en particular o cómo proceder frente a ciertas situaciones o diferentes dominios. Entonces acá hemos cargado una ley de póliza de seguridad o de seguros, la ley de seguros, y le hacemos la pregunta primero qué es una póliza de seguros, para que nos dé una definición, y nos dice que una póliza de seguro es un contrato en el cual una compañía de seguros se compromete mediante el pago de una prima a cubrir los riesgos específicos en el contrato. Sí, está perfecto. Ahora le vamos a preguntar algo sobre los plazos, por ejemplo, algo muy puntual que va a tener la ley y que no lo quiero en formato de artículo, sino que me diga y me resuma qué es lo que está pasando, digamos, o qué es lo que yo necesito. Y lo que nos dice es que la duración de la póliza de seguros puede variar dependiendo del tipo de seguro y de las condiciones específicas del contrato. Está perfecto. Y algo muy bueno también para mostrarles es si la potencialidad de esto es ir conociendo qué está pasando con los artículos y conociendo qué está pasando con la ley, le podemos pedir, por ejemplo, que nos liste o nos diga qué hay en particular en un artículo y nos lo va a informar con la transcripción directa. En este caso es el artículo número 7. Ahí lo vamos a repasar. Scrolleamos hasta el artículo número 7 y tenemos exactamente lo mismo que no ha aparecido en nuestro chat, en este caso a URL o nuestro chat a webs. Esto es otra de las potencialidades que podemos encontrar y es lo que vamos a ver a continuación, que nos va a permitir, por ejemplo, automatizar procesos. Este caso de uso se reconoce como extracción de entidades y hace referencia a que la inteligencia artificial dentro de diferentes tipos de documentos puede encontrar algunas entidades que nos hagan falta, como por ejemplo los nombres, como por ejemplo productos, y todo eso disponibilizarlo directamente, por ejemplo, en una base de datos. En este caso estamos viendo una orden de compra donde tenemos listado productos, dos productos en particular, y un precio. Y la particularidad de en realidad, de este archivo es que es una foto. ¿Sí? Y aún siendo una foto, no siendo un PDF directo, como ven ustedes ahí las firmas, por ejemplo, podemos solicitarle que nos haga la extracción de lo que necesitemos, de nuestra automatización. Nos va a extraer todos esos datos en formato tabular, lo va a estructurar, no es necesario que haya un data entry por el otro lado o una persona, y nos va a dar toda la información que necesitamos. ¿Sí? Por ejemplo, el monto total de la factura, el detalle, la cantidad, el precio unitario, el importe total. Y una particularidad que se nos pasó un poquito rápido por ahí es también que nos clasifique ese documento. En este caso es remito factura, lo vamos a ver en otros también, pero esto nos da una potencialidad tremenda porque podemos elegir luego lógicas en base a qué documentos tenemos. Y podemos hacer extracción en base a qué documentos tenemos y luego direccionarlo a cualquier flujo de datos que no haga falta para disponibilizarlo en una aplicación. Vamos a ver otro caso muy similar para seguir mencionándoles un poco las potencialidades. No solo tenemos flexibilidad en el tipo de documento del cual podemos extraer las entidades, del cual podemos conocer información, no solamente el tipo de documento, sino también con la misma información que tengamos dentro en el cambio de formato de cada uno de los documentos. ¿Sí? Por ahí podemos tener remitos que vengan de diferentes proveedores, que sean distintos, pero por más que sean distintos, los va a reconocer igual. Órdenes de compra, orden de proveedores o pagos al exterior, etcétera, etcétera. En este caso, le estamos mostrando un
PDF con un currículum que es el mío, está un poquito desactualizado, y lo que le vamos a pedir que de este PDF, por ejemplo, nos extraiga los datos personales, la experiencia en educación y la experiencia de trabajo. Y también, si lo tiene dentro del documento, que nos mencione, por ejemplo, cuáles son las habilidades que tiene esta persona. Por ejemplo, qué herramientas puede utilizar para el desarrollo de software. Ahora está procesando, esperamos un tiempo, y lo que le decía anteriormente, información extraída de currículum vitae, hoja de vida. Esa es la clasificación del documento por el cual va a buscar otras cosas completamente distintas a si tuviese, por ejemplo, un remito. Bien, en este caso, bueno, los datos personales, las experiencias de trabajo, que están perfectas, la educación en este caso, y cada uno de los skills listados para esta persona. Hay que scrollear bastante para ver los skills. Y también tenemos, por ejemplo, los idiomas. ¿Bien? Vamos a extraer lo que nosotros creamos necesario y de diferentes documentos. Vamos a ver ahora un caso que es similar, es la carga de otro currículum, pero esto con lo que mencionaba recién, cambia el formato. Y los formatos de los documentos cambia siempre. Puede variar de proveedor a proveedor, puede cambiar de formularios, etcétera, etcétera, pero las inteligencias artificial del lenguaje van a reconocer lo que nosotros le pidamos y lo van a poder disponibilizar casi de manera online, ¿sí? Al momento. Acá hacemos lo mismo, se me pasó, pero algo muy importante ahí es que si algo no lo reconoce, no lo va a inventar, si algo no lo reconoce, no va a marcar que ese campo está vacío y no lo reconoce. Y ahora vamos a ver algo muy importante también, siguiendo esta línea de chat que nos va a mencionar ahora Santi. Bien, ahora otro caso de uso que podemos darle es hacer consultas a una base de datos. Supongamos, por ejemplo, que todos estos currículums que estuvo armando Dani van a una base de datos y nosotros les hacemos consultas, por ejemplo, siendo alguien de recursos humanos. Podemos preguntar qué candidatos utilizan Python. Lo que va a hacer el LLM es buscar dentro de esto que llamamos el RAG todo aquello que cumpla con la condición que le marcamos, que es qué candidatos saben usar Python. Y así responde, los desarrolladores que saben usar Python son Santiago Martínez y Daniel Galeano. Si además quiero preguntar, ¿alguno de ellos sabe procesamiento de imágenes? Va a buscar lo más similar a procesamiento de imágenes, no como exactamente esa palabra, sino lo más similar. Y encontró sí, Santiago Martínez tiene experiencia utilizando modelos de visión por computadora como OpenCV y YOLO. Esto se puede usar para otros casos también. Uno podría seleccionar, por ejemplo, una base de datos de ventas de una empresa. Nosotros ahora buscamos una base de datos pública de una empresa de retail de Estados Unidos. Y entonces podemos vincularnos a esa base de datos y hacer preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el evolutivo de ventas de el 2000, de la región oeste del 2022? Porque uno de los datos que tenía es que estaba dividido en la región oeste y la región este, y podemos hacer consultas más específicas para obtener la información que queremos. Y en este caso nos lo devuelve graficándolo. Nos parece interesante esta aplicación para poder generar reportes de forma fácil o para que alguien que no sepa utilizar lenguaje SQL o no SQL pueda hacer consultas y entender el funcionamiento. Entender un poco los datos sin requerir todo un informe y un procesamiento muy extenso. También se le puede preguntar, por ejemplo, qué productos fueron el top 5 más vendido del 2022. Y de la misma forma va a hacer cuentas en la base de datos para obtener esa información y poder respondernos y generar el gráfico que considera correcto para poder mostrarlo. En este caso fue un gráfico de barras y no un gráfico de líneas como antes. Esto también es algo que se va personalizando. Esto se puede personalizar para que se haga de una forma en específico. Acá otra pregunta que que hacemos es si podría darme los clientes totales según el tipo de cliente, según sus características.
porque en el dataset estaba dividido si eran del tipo corporativo, si eran consumidores finales o si eran el tipo home office. Y como es sobre un total y un porcentaje, planteo un gráfico de torta mostrando la ganancia total según el tipo de cliente. Y con esto se pueden hacer eh, consultas y generar reportes o hacer la información que se quiera sin necesidad de hacer un análisis muy extenso. Bien. Bueno, gracias chicos por las demos que me prepararon. También me gustaría como remarcar de que mm, a, a través de un login o de gestión de roles y permisos podemos limitar a la información que debería acceder cada usuario. Tal vez si tenemos un usuario que es del área de recursos humanos, solo puede acceder a procesar currículums y extraer información de los mismos y hacerles consultas a currículums de candidatos, de alguna búsqueda laboral o de la nómina actual. Tal vez algún usuario del área comercial podría llegar a tener acceso de documentos o documentaciones de cómo es el proceso comercial, de propuestas comerciales realizadas, propuestas comerciales enviadas, y un C-Level, un gerente, acceso a, además de toda esta información, acceso a facturación, rentabilidad, etcétera. Además de esto que le mostramos, que es un poquito eh, casos de uso muy simplificados y orientados, tenemos muchos casos de uso. Acá tal vez lo más enriquecedor es que cada uno piense cómo aplicar esto a lo que hoy en día me estoy enfrentando, qué procesos puedo mejorar, qué siento que estoy haciendo de una forma muy eficiente. Y entre todo esto que le mostramos, podemos desarrollar chatbots y asistentes, evolucionar todos los tableros que tenemos con IA generativa, poder hacerle consultas a esos datos y que nos respondan con imágenes o con reportes, como mostraba Santi recién, procesar reseñas de clientes y extracción de insights de esas reseñas, desarrollar mails de captación ante bajas de forma automática o las notificaciones personalizadas para sugerir algún producto o servicio a mis usuarios. ¿Viste tal película? ¿Viste tal producto? Todo eso lo podemos hacer con IA generativa. Generar contenidos de email marketing, generar consultas a nuestras bases documentales de cualquier tipo, formato e índole, de procesos, contratos, normativas, regulaciones, como mostramos, etc. A su vez también se pueden procesar los documentos y extraer entidades, y todo esto solo de forma automática. En el caso de uso que mostramos, elegíamos qué documentos procesar. Podían llegarnos los currículums a una casilla de mail, extraerlos automáticamente y almacenarlos, o lo mismo con las facturas, órdenes de compra, remitos, etc. A su vez, también a través del monitoreo y la observabilidad se puede detectar cuáles de todos esos procesamientos tal vez no fue tan preciso como se esperaba. Y si no tiene una precisión más allá del 90% en esa extracción, se notifica a los usuarios para que esos casos se revisen de forma manual. También se pueden detectar clientes insatisfechos y un modelo nos puede dar sugerencias de acciones a tomar con esos clientes insatisfechos actuales de nuestras empresas. No solo de nuestras empresas, sino también de la competencia. Podemos monitorear en las redes sociales o en los portales de reseña cuál es la satisfacción de los clientes de la competencia, qué comentarios están haciendo, y a su vez generar acciones para captar esos clientes y convertirlos en clientes nuestros. Antes de pasar al espacio de consultas y revisar todo lo que nos estuvieron dejando en el chat, queríamos hablar un poquito de las tendencias. A la hora de implementar modelos de inteligencia artificial generativa, es importante considerar que todos tienen un conocimiento limitado a alguna fecha, y que lo más enriquecedor es, o lo que más provecho le podemos sacar, es brindarle conocimiento de los datos de nuestros negocios. A su vez, tener en cuenta las alucinaciones, cuando no me responde de forma correcta, cómo gestionar la memoria, de que todo lo que voy hablando en un chat sea recordado por el modelo y entienda de qué le estoy hablando y no tenga que ponerle siempre lo mismo, y la consistencia que va teniendo esas respuestas, qué tan precisas son y qué tan confiables y seguras son esas respuestas. A su vez, tener en cuenta todas las regulaciones que están saliendo, sobre todo en la Unión Europea, en Estados Unidos, y poco a poco van a llegar a Argentina y a todos los mercados, que es sobre todo con las políticas y la privacidad de los datos, pero también con usos malintencionados, deepfakes, audios, fotos, videos, los videos fotos del Papa bailando, audios de Messi
de cualquier persona que tal vez por derechos de autor no lo podríamos generar. O también hemos visto videos, no sé, de Milei dando la conferencia económica hablando en inglés o Messi hablando en japonés para una publicidad. Ninguno de los dos maneja esos idiomas y con videos se pudo hacer. Esto es polémico y por eso se está tendiendo a eh, tener regulaciones que limiten los usos. Y una pregunta muy común es, ¿la IA va a reemplazarnos? Definitivamente no. La idea es que nos ayude a simplificar nuestras tareas diarias, que sean nuestros asistentes, poder, en lugar de desarrollar tareas que tal vez nos llevarían horas, entrar a bases de datos, bajar reportes, cruzar información, generar gráficos, entrar a un tablero, generar un informe entre varios tableros, hago consultas, me descargo las imágenes y ya automáticamente, mediante la asistencia de un modelo de inteligencia artificial generativa, tener todas estas tareas al alcance de la mano. Ahora sí, abrimos el espacio a consultas. Acá tenemos el QR de nuestro LinkedIn para que nos sigan, nos contacten, hagan cualquier pregunta que quieran. En el caso de que quieran ver algún caso de uso diferente a este o alguno de estos en más detalle, con otra fuente de información, estamos completamente a disposición para que nos contacten. Eh, y acá dejamos algunos puntos de contacto. Después esta presentación se la vamos a estar compartiendo, vamos a estar dejando la disponible. Pero bueno, estos puntos de contacto son Matías Bueno, gerente comercial de Argentina, acá está su mail y nuestra página de Argentina, Kevin Cavara, el gerente comercial de Uruguay, con su mail, Gabriel Grosso, el gerente comercial de España, y Lautaro Acosta, el CTO que está en Estados Unidos y por cualquier tema podrían contactarlo también a él. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar. Eh, Síganos en redes para estar atento a estas publicaciones y a otros eventos. Y bueno, voy a dejar de compartir para poder realizar un poquito el chat en el caso de que haya alguna pregunta y poder responderlas. Andrés nos comenta, tranquilamente puedo hacer una base de datos de mi empresa con nombres, empleados, roles, estructuras, datos, sensores y demás para el día de mañana. Si necesitas datos específicos, consultarlo. Así es, se puede hacer de forma proactiva o tal vez de forma reactiva. Podemos ir almacenando los datos de sensores de forma automática con algún proceso de ingeniería de datos, pero tal vez procesar, no sé, currículums o información que tengamos de nuestra nómina, no lo haríamos para utilizarlo en algún otro sistema o plataforma. Entonces podríamos hacerlo específicamente con algún modelo de IA generativa. Em, ¿Qué más? Matías nos pregunta específicamente, ¿de qué manera podría yo generar una base de conocimientos a partir de documentos PDFs para luego integrar eso en una aplicación? ¿Alguna plataforma online que recomienden? Bueno, acá lo primero que tendríamos que tener en cuenta, hay muchas plataformas, muchas herramientas y muchas soluciones, pero lo principal es qué tipo de PDFs y documentos. Como decíamos al principio, tenemos que tener en cuenta si contiene información confidencial e información sensible y que no queremos que esté disponible, deberíamos usar alguna plataforma que en sus términos y condiciones nos aseguren que nuestros datos van a estar protegidos y van a ser privados y no van a ser utilizados para el reentrenamiento de los modelos. Así que lo primero a evaluar es la información que contiene esos PDF y en qué caso de uso desearía aplicar el procesamiento de los mismos. Bueno, siendo ya las 12 y habiendo cumplido con el tiempo previsto para el webinar, nada, queríamos agradecerle por haberse tomado el tiempo, haber participado del evento, escuchado. En el caso de que tengan alguna duda, quieran evaluar algún caso, hacer alguna prueba con algún dato de ustedes, algún archivo de sus empresas, pueden contactarnos o para tener cualquier información más al detalle, lo mismo, estamos a disposición. Así que nada,
Muchas gracias a todos por participar y bueno, damos por finalizado el webinar. Gracias a todos.